Nos acompaña Ignacio Victoriano, director de inversión de Renta Fija de Renta 4 Gestora y gestor del fondo Renta 4 Renta Fija 6 meses. Ignacio, desde finales del año 2022 asistimos a un buen momento para la inversión en renta fija y en deuda pública, como no se había visto desde hace muchos años. En este contexto, ¿se puede decir que la mejor relación entre rentabilidad-riesgo se da en el corto plazo y para fondos como Renta 4 Renta Fija 6 meses? Desde luego es un fondo que en ese binomio rentabilidad-riesgo ofrece una cosa, que es riesgo muy reducido, prácticamente nulo, y rentabilidad, ¿no? Rentabilidad que en este caso pues ya va a estar sensiblemente superior al 3%. Y esto es algo que no veíamos desde hace ya muchísimos años, ¿no? Creo que estos fondos deberían de tener una importante capacidad de recoger la subida de tipos de interés durante los próximos meses. Y desde luego para el cliente con ese perfil más conservador, que no quiere asumir riesgos, simplemente mantener una remuneración por su liquidez, es el producto que mejor se adapta a su perfil, ¿no? Y hay que tener en cuenta que tenemos los tipos al 3,25, estos fondos tienen rentabilidades superiores al 3,5, o lo que tienen en cartera, y es todo renta fija de alta calidad. Y del mismo modo que en el pasado, pues llevan años pues dando una rentabilidad negativa lineal, un poquito a poco, pues porque no había opciones. O sea, si la deuda está en negativo, pues poco más vas a poder hacer, ¿no? Pues ahora mismo la circunstancia es toda la contraria, ¿no? Y creo que es la mejor oportunidad para tener una cartera diversificada o remunerar tu liquidez no en un depósito bancario, sino en una cartera completamente diversificada y tener mejor rentabilidad que la que podrías tener en cualquier depósito. Desde luego, decías binomio rentabilidad-riesgo. El riesgo, pues prácticamente muy limitado, y rentabilidad, que es la mayor que hemos podido ofrecer en muchos años, desde luego. Desde luego. Para un inversor con liquidez, por tanto, y ante otras alternativas, como bien mencionabas, depósitos o cuentas remuneradas que pueda haber en este momento, resulta muy interesante, ¿no?, elegir un fondo monetario como Renta 4 Renta Fija 6 meses. ¿Sus beneficios frente a estos productos los podrías destacar de algún modo? Bueno, en primer lado, como dices, renta fija 6 meses, quiere decir que la duración, o sea, los vencimientos que tiene la cartera, al final es inferior a esos 6 meses, ¿no?, que es lo que marca en el folleto. Eso quiere decir que la rentabilidad del fondo va a estar ligada a los tipos de interés prácticamente que tenemos en el mercado. Y así como ahora los tipos de interés están al 3,25 o pueden llegar hasta el 3,5 o al 3,75, un poco en función de lo que vaya haciendo el Banco Central Europeo, el fondo va a recoger esas subidas de tipos de interés. En un depósito bancario, cuando cerramos ese depósito bancario, cuando venza habrá que tributar a Hacienda, mientras estemos en el fondo monetario no. Si compramos letras del Tesoro, exactamente lo mismo, aparte hay que pagar unas comisiones de intermediación. En un fondo monetario no, el fondo cuando compra o vende o amortiza es un coste mínimo para el fondo y no tiene comisiones adicionales. Y fiscalmente, desde luego, no hay comparativa, porque el fondo da plena liquidez en cualquier momento a cualquier cliente y con una rentabilidad que va a ser no una línea recta, pero prácticamente, ¿no?, porque su duración es muy baja. Creo que las ventajas son muchísimo mayores estar invertidos en un fondo monetario con unos costes ajustados que con una cartera, en todo caso investment grade, y con duraciones bajas en comparativa a un depósito, a una letra del Tesoro, desde luego, tanto por fiscalidad como por rentabilidad, porque la rentabilidad, la TIR, que tiene la cartera monetaria, es superior a lo que ofrecen las letras del Tesoro ahora mismo. Así que, desde luego, yo creo que es una alternativa muy interesante para ese cliente que digamos, busca remunerar su liquidez, que es de lo que se trata un fondo monetario. Desde luego. Para terminar, Ignacio, en este momento tan positivo para la renta fija en general, ¿qué otros productos de Renta 4 Gestora destacarías como buenas alternativas para los inversores? Pues como comentábamos, hemos vivido una subida de tipos de interés muy vertical en los últimos meses, ¿no?, desde el año pasado hasta ahora. Recordemos que partimos de tipos del Banco Central Europeo negativo hasta donde los tenemos ahora. Y eso al final ha afectado muchísimo a las carteras con retornos muy negativos el año pasado, que es cierto que este año ya vamos recuperando porque ya tenemos rentabilidades en las carteras, pero ese movimiento tan vertical que hubo especialmente en la primera recta del año, pues las carteras de fondo las sufrieron muchísimo, ¿no?
Hay que matizar en esto que los fondos que pueden acoger un poquito más de riesgo, tanto en duración como en crédito, ahora mismo en sus carteras tienen rentabilidades muy elevadas, muy superiores a las que puede ofrecer un fondo monetario. Y en este sentido, para aquellos clientes que quieran sembrar para el futuro, que quieran coger la rentabilidad que hay ahora y asegurarla o tenerla digamos, atada para los próximos años, pues desde luego yo creo que es el momento. Puede que dentro de un mes hay mucha volatilidad de mercado, puede que dentro de un mes sea un tipo mejor o puede que sea un tipo peor. Pero a los niveles de rentabilidad que están ahora mismo los bonos, creo que es difícil equivocarse comprando un fondo flexible como es el fondo de renta variable, renta 4 valor relativo. Creo que si en estos momentos no se suscribe y se hace cuando ya el mercado esté bastante más corregido o bastante más tenso, pues desde luego nos perdemos una oportunidad, ¿no? Es cierto que puede asustar, ¿no? Y si veis el gráfico, pues la volatilidad que ha tenido en estos meses, ¿no? Que, pues, bajones, subidones, bajones, pero es fruto de la volatilidad, una volatilidad que va a permanecer en el mercado y que, bueno, nos da oportunidades de comprar y nos da oportunidades de tener una rentabilidad en el futuro. En los próximos años yo estimo que este fondo va a dar más del 6% anual. Veremos qué pasa después, pero estamos en el momento y hemos estado este año en el momento de ir recogiendo esas rentabilidades e ir invirtiendo con un poquito más de plazo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, y como veis en el brazo, que este fondo sí que tiene riesgo y sí que tiene más volatilidad.